tal si vamos a Juan capítulo 8? Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Si hay algo que siento, mis hermanos, es que los hijos se parecen a sus padres. Lo sabemos, ¿no? Pero no solamente físicamente, sino que nosotros sabemos que los hijos aprenden por imitación, por lo que ven. Es bien gracioso en ocasiones yo ver a mi hija parándose de una manera como se para mi esposa, con las manitas atrás así. ¿Dónde sacó esa frase? Como que comienza a caminar así. Y es que ve a su mamá caminando de esa manera. Y algunos de los que están aquí con sus hijos que vienen, yo he visto cómo caminan y dice, se camina igual que el país. O hace el mismo gesto de la cara igual que el papá. Es impresionante. Los niños se parecen a sus padres, no solamente físicamente, exteriormente, sino en cómo son, porque emulan el carácter de sus padres. Emulan el carácter de sus padres. Y hoy vamos a ver los verdaderos hijos de Dios. Y si vamos a ver los verdaderos hijos de Dios, entonces estamos asumiendo que hay un padre y que los hijos imitan a su padre. Hoy regresamos a nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Llevamos 2 domingos fuera, titulada, y usted se lo sabe de memoria, Jesucristo es nuestra vida. Y este título, ¿verdad?, sale de la conclusión de que Juan, el apóstol, cuando escribe este evangelio, lo hace para mostrarnos a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo deja ahí, sino para que creamos en Él y tengamos vida en su nombre. Y los historiadores o los comentaristas hablan de Juan, que me gusta como lo dicen, la comunidad joánica, ese nombre, así le dicen ellos. La comunidad joánica, aquellos que recibieron el evangelio de Juan, se cree que era una comunidad de discípulos de Juan, de creyentes que querían conocer acerca del Salvador del cual Juan les hablaba. Y ellos al leer este evangelio pudieron comprender las señales innegables y los discursos de Jesús que decían, Él es el Mesías. Pero no solamente eso, sino que comprendieron la misión de Jesús, la unidad con su Padre, pero también la relación que Jesús tendría con sus discípulos. Y es hermoso leer después de 2000 años cómo tenemos el testimonio de un apóstol que escribió inspirado por el Espíritu Santo, que nos muestra quién es Jesús, su relación con el Padre y cómo son sus discípulos, porque ahí estamos tú y yo también. Este evangelio es pertinente para nosotros. Y hoy, mis hermanos, estamos en el capítulo 8, regresamos ahí, estamos en la página 1092 de la Biblia Congregacional. Y poniéndonos en contexto de manera breve, ya pasó el proceso está la fiesta de los tabernáculos, termina esta fiesta en el último día. Jesús habla de que es la luz del mundo y esta es la continuación de la respuesta a ese mensaje. Ahí estamos todavía, desde el capítulo 7 de la fiesta de los tabernáculos, al final. Y leemos en el versículo 30, si lo leen conmigo, que luego que Jesús habla acerca de que Él es la luz del mundo, al hablar estas cosas, léanlo conmigo, muchos creyeron en Él. O sea, muchos profesaron decir, creo en lo que tú estás diciendo, Jesús. Y no sé si ustedes, pero esto es un gozo para el creyente leer esto. Porque la realidad es que el final de nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, es que otros vengan al conocimiento de Jesús. Y este pasaje nos revela que aún aquellos que creen en Jesús, no solamente Jesús los mantiene como meros espectadores que creen, sino que los llama a ser sus discípulos, a vivir como hijos de Dios y a amar a Cristo y su palabra. Este pasaje nos revela claramente, mi hermano, que creer verdaderamente es permanecer en su palabra. Creer verdaderamente es obedecer al Padre, y creer verdaderamente es amar al Hijo.
Por lo tanto, los verdaderos hijos de Dios son los discípulos que creen, permanecen en su palabra, desean obedecer a Jesús porque lo aman. Y no sé si les resuena eso con la misión de Iglesia Bíblica Metro, que no es otra cosa que hacer discípulos que crean, amen, obedezcan y compartan a Cristo para la gloria de Dios y su evangelio se expanda en la tierra. Así que el título de hoy, mis hermanos, es Los verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver en primer lugar, los verdaderos hijos de Dios, en primer lugar, son discípulos que permanecen en la palabra. En segundo lugar, los verdaderos hijos de Dios son libertados por el Hijo. Y en tercer lugar, los verdaderos hijos de Dios tienen a Dios como Padre amando a Jesús. Tienen a Dios como Padre amando a Jesús. Y la realidad es que este capítulo o esta parte, sección, es desde el 30 hasta el 59, si no me equivoco, pero la realidad es que no pude terminarlo completo para el día de hoy, así que continuaremos el próximo domingo. Pero veremos estas tres cosas, mis hermanos. Vayamos al texto, vamos a leer la palabra. Desde el versículo 30 dice, veamos en primer lugar, son los discípulos que permanecen en la palabra, los verdaderos hijos de Dios. Versículo 30, dice Jesús, o dice el Evangelio, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. El verso 30 es un cierre hermoso. Es como, ¿verdad? Estas campañas evangelísticas que hubo, que predican y miles pasan al frente y se convirtieron 1000 para Cristo. Muchos creyeron, muchos confesaron a Cristo, muchos se arrepintieron y yo creo que es alentador ver personas venir y decir yo creo y decir wow, yo acepto el mensaje de Jesús o yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Todo creyente debe animarse a ver a otros a confesar a Cristo. De hecho, el resumen de la vida de un creyente es que amar a Dios y darlo a conocer. Ese es el resumen de la vida de un creyente. Así que leer aquí en el versículo 30 debería ser un consuelo para nuestra alma, pero después del 30 profundamente viene el versículo 31. Y lo que vemos en el versículo 31 es que Jesús le habla a la multitud de los que creyeron, a esos judíos que habían profesado fe y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En otras palabras, el llamado de Cristo, como hemos visto, no solamente es una profesión externa, sino un llamado al discipulado. Y esto tiene implicaciones. El discípulo permanece en su palabra. ¿Lo ven ahí? Jesús está exhortando a que creer no se trata de un sentimiento novedoso acerca de su persona o una impresión religiosa que me funcione en la etapa de vida que estoy. Hoy quiero organizar mejor mi vida porque voy a casarme o me estoy casando o tengo hijos. Jesús me funciona porque quiero organizar mi vida. Espérate. No, Jesús no está diciendo que Él es una especie de organizador de vida para ser más morales y mi familia, sino que el llamado de creer a Jesús es un llamado a ser su discípulo y permanecer en su palabra sería el fruto de la realidad de su profesión. Esta palabra que se traduce como permanecer, ahí carga el sentido de quedarse, de habitar o de esperar y de residencia. Cuando dice si permanecen, si hay una residencia, si permanecen, si se quedan en mi palabra. Nos recuerda la predicación de Ven y verás. No sé si se acuerdan cuando predicamos de Juan eso. Juan, el Bautista predica y los dos apóstoles de Juan se van tras Jesús y Jesús le dice, ¿qué ustedes buscan? Y él le dice, maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Recuerdan eso? Y él le dice, vengan y vean. Y dice que ellos se quedaron en esa casa con Jesús en ese día. Ese verbo de que se quedaron es ese mismo verbo que se utiliza aquí, aquellos que permanecen. Es esa misma palabra. En otras palabras, es decir,
Aquellos que han creído en mí son llamados a ser discípulos y la manera en que son mis discípulos es que hacen de mis enseñanzas su lugar de permanencia, viven su vida en mi palabra. Esto no es de un ratito o de una emoción espiritual, es un asunto de permanecer para toda la vida en su palabra y su enseñanza. Por lo tanto, si han creído verdaderamente, serán mis discípulos, y si son mis discípulos, ustedes van a permanecer en mi palabra. Me encanta un detalle adicional, no dice permanecerán en las escrituras, dice mi palabra. En otras palabras, la persona de Cristo está inseparablemente de sus enseñanzas. Conocer a Cristo es conocer su palabra es conocer a Cristo. Pero no solamente Cristo y su palabra están unidos, sino que si seguimos leyendo el pasaje, en el verso 32, la verdad y la libertad provienen de él mismo y de esa misma ecuación. Por eso les exhorta a permanecer, porque permaneciendo, mira lo que dice el versículo 32, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Todo el mundo aspira a ser libre, ¿no? De hecho, es un valor de la nación americana, la libertad, un derecho importante. Todo hombre tiene dignidad por ser creado a la forma de Dios y es libre. Y todo el mundo de una manera u otra busca la verdad. Nadie quiere buscar la mentira y vivir engañado, pienso yo. Pero definitivamente tenemos que decir, según este pasaje, que aspirar a ser libres y tener la verdad necesariamente está conectado con Cristo y su palabra. Aspirar a ser libres realmente y andar en verdad y conocer la verdad tiene que ver con Cristo y su palabra. Esta palabra que se traduce como conocerán, y también es importante entender las palabras que Jesús está diciendo, carga el sentido de que van a experimentarlo en su vida. O sea, no es un conocimiento intelectual y no experiencial. Cuando el texto dice en el versículo 32, y conocerán la verdad, no está hablando de ir a una biblioteca y leer 1000 libros acerca de la verdad, sino que ellos experimentarán en su vida vivir en esa verdad. Conocerán la verdad, carga el sentido de vivir en la propia carne. Pero no desconectemos, miremos la relación entre la palabra de Cristo, la verdad y la libertad. Sin una no tenemos la otra. Sin una no tenemos la otra. Solo Cristo es verdad y solo la verdad nos hace libres. Recordemos el contexto. Aquí hay unos judíos que profesaron fe en Jesús y a ellos le dice Jesús, mis discípulos permanecen en mis enseñanzas y la perseverancia en mi palabra conducirá a un conocimiento claro y experiencial de quién soy yo, mi obra, mi carácter, y conociendo la verdad de mi persona, que soy yo, porque Cristo dijo, yo soy la verdad, conociendo la verdad, entonces experimentarán verdaderamente la libertad. Solo en Cristo el hombre vive en plena libertad. Solo en Cristo. Me parece que al leer, tenemos mucho que decir y podemos distraernos, ¿verdad?, de muchas cosas, pero me parece que al leer el relato por el contexto de todo el pasaje, la audiencia primaria entendió que la libertad a la que Jesús habla es la libertad espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de libertad en primer lugar de la culpa y la condenación del pecado y de la muerte eterna, pero más aún en el contexto, la libertad del pecado. La libertad de ser esclavos del pecado, porque vamos a seguir viendo el pasaje que Jesús desarrolla el tema y le dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí está la relación entre la libertad. ¿Qué libertad está hablando Jesús? De la libertad de la esclavitud del pecado. Pero antes de proseguir, permítame pues, por lo menos hacer algunas implicaciones y aplicaciones, y quiero ser práctico que lo podamos ver en nuestro día a día en estas aplicaciones, mis hermanos. La primera aplicación de lo que podemos ver aquí es que no se trata de comenzar, sino de permanecer. No sé ahí esos cuentos, esas carreras
de que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Esto es un maratón. No se trata de cuán rápido corremos al principio, es cuánto permanecemos en la carrera. Por lo tanto, amigo que nos estás visitando quizás hace una semana, quizás hace algunos meses, Iglesia Bíblica Metro, la permanencia de la obediencia a la palabra es el fruto irrefutable de la salvación. Claramente vemos aquí un grupo de personas que profesó creer en Él y dice que creyeron en Él, pero Jesús los invitó a permanecer en su palabra para que sean sus discípulos. Y vamos a ver que ellos no reaccionaron de la manera correcta. Empezar es una cosa, pero permanecer es otra. ¿En qué debemos permanecer según el pasaje entonces? De manera aplicativa. Viniendo a la iglesia y a la comunidad, sí, eso es bueno, claro que sí, pero no es lo que dice el pasaje. Debes permanecer en las enseñanzas de Jesús. Debes habitar, residir en lo que dice la palabra de Dios para tu vida. Eso es lo que dice el pasaje. Porque una de las marcas de que Dios te ha salvado es precisamente un deseo genuino y profundo por escuchar, leer y aprender más de Cristo por medio de su palabra. ¿Cómo yo sé si Dios me ha salvado o me está llamando a salvación? ¿Cómo yo sé? Una marca indiscutible es que amas la palabra de Dios. Antes no la amabas y ahora la amas. Y ahora quieres saber más, ahora quieres leerla, ahora quieres conocerla, ahora quieres conocer a tu Salvador. Y yo te pregunto, ¿eso ha ocurrido en tu corazón, aquello que nos está visitando hace un tiempo? ¿Eso ha ocurrido en tu corazón? Es una obra de Dios en ti si hay un interés genuino por conocer a Cristo. Ese es Dios obrando en ti. Permanecer es hacer de la palabra tu lugar de residencia. ¿Y cómo hago eso? Bueno, en primer lugar, pídele a Dios que te haga un hombre o una mujer que ame su palabra. ¿Por qué pedirle a Dios? Porque dependemos plenamente de Él. No es por nuestras propias fuerzas, es por su espíritu. Pídele a Dios, ora. ¿Estás orando eso? No, es que yo no estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo porque tengo muy ocupado. ¿Estás orando que el Señor te haga un hombre o una mujer que ame su palabra? Comienza por ahí. Léela, exponte a ella. Pide a Dios que te ayude a entenderla. Busca a un hermano, un amigo en la fe que te ayude a caminar para leerla juntos. ¿Qué es lo que impide que tú puedas permanecer en la palabra de Dios, aprendiendo de Cristo por medio de su palabra? Mira lo que dice esta promesa hermosa en 2 de Pedro 1.3. Apúntelo por ahí. 2 de Pedro 1.3. Dice que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Cuando fuiste salvo, Él te dio tu Espíritu Santo y su Espíritu Santo te capacita para vivir como Él te manda a vivir. En segundo lugar, de manera aplicativa, la Biblia define a los discípulos de Jesús como aquellos que permanecen en las palabras de Jesús, no solamente en el sentido de conocimiento, sino que las experimentan en su vida. Por lo tanto, no son las experiencias, no son los dones, no son las denominaciones, ni siquiera los ministerios o el carisma, ni las manifestaciones gloriosas, ni nada de eso, ni los rituales, ni los sacramentos, ni la descendencia genealógica, ni mucho menos una conformidad externa o aparente de apariencia de piedad, lo que distingue a un verdadero hijo de Dios, discípulo de Jesús. Nada de eso, sino que lo que distingue a un verdadero hijo de Dios es que ama la palabra de su Padre y permanece obedeciendo la palabra de su Padre. No solamente de manera intelectual la conoce, sino de manera real la vive. Esa es la diferencia. Eso es lo que distingue a un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo se ve esto en la vida práctica? Dilúyemelo un poco más ahí para entenderlo. En primer lugar, no solamente creciendo en el conocimiento, sino en la aplicación. Y les voy a dar un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. La palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar. De hecho, Pedro se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? Y él dice, 7 veces, yo soy bien piadoso, ¿no? 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces vas a perdonar a tu hermano. ¿Qué sucede? Leí su palabra, leí el texto, y mi esposo me ofende. Me falta respeto o sucede una discusión en donde me sentí ofendido. Entonces, me molesto y guardo eso en mi corazón.
Dios dice su palabra que debo perdonar, pero yo no perdono. Sino que en vez de perdonar, guardo la ofensa en mi corazón como una cuenta de ahorro ira que va cogiendo intereses de la carne. Sé que debo perdonar, pero no perdono. ¿Estamos permaneciendo en la palabra? No. ¿Cómo se ve entonces cuando permanecemos? Bueno, hubo una ofensa, vamos a pecar unos con otros, claro que sí, y fui ofendido por mi esposa, mi esposo, me molesto porque realmente me molestó, todos, todos padecemos, tocamos, ¿no? Estoy incómodo con la situación, pero la palabra de mi amado Salvador no solamente me dice que debo perdonar, sino que él mismo me dice que me perdonó a mí, me mostró el perdón muriendo por mis pecados. Por lo tanto, a pesar de que estoy incómodo, molesto, yo no voy a guardar esa ofensa en mi corazón, sino que se la voy a entregar al Señor porque él me perdonó y yo por el poder del Espíritu Santo voy a perdonar a mi cónyuge porque yo permanezco en su palabra que me llama a perdonar. De manera práctica, así que se ve. Nos tragamos la bola de orgullo que tenemos por el pecado cuando somos ofendidos y nos humillamos, sin peros, a perdonar. Y la Biblia dice que Dios nos ha capacitado para hacer eso por medio de su Espíritu. Permanecemos en su palabra, de esa manera práctica. Esa es la diferencia de un creyente y un no creyente. No es que, oye, el creyente viene a la iglesia y todo lo demás, pero vienen no creyentes a la iglesia también. El creyente obedece la palabra. Es un discípulo de Jesús. ¿Lo ven? En tercer lugar, una tercera aplicación es que la verdadera libertad se experimenta cuando vencemos el pecado. La verdadera libertad es la libertad del pecado. Es decir, permaneciendo en la palabra de Jesús, conozco la verdad y esa verdad me hace libre. Libre no para hacer lo que me da la gana, sino libre para poder obedecer sinceramente a Dios. De hecho, esa es la verdadera libertad. No consiste la verdadera libertad en hacer lo que yo quiera o yo sienta. Ese es el rema del mundo. Haz lo que ya está en tu corazón. Haz lo que sientas. Lo más importante es que tú sigas lo que está en tu corazón. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Estoy leyendo los versículos de la Biblia del mundo. No está escrita, pero está puesta por ahí. Pero la podemos compilar. Esa es la teología de la carne. Sírvete a ti. Sigue tus deseos. Sigue tu corazón. Haz lo que tú piensas. No te debe importar lo que otros piensen. Todo eso es lo que el mundo nos dice. Y te dice que eso es libertad. Y te dice que eso es libertad. Pero la verdadera libertad es precisamente el poder de no tener que obedecer los deseos pecaminosos de mi corazón. Esa es la verdadera libertad. Es todo lo contrario. La verdadera libertad es cuando nosotros sometemos nuestras emociones, sentimientos, deseos e impulsos pecaminosos para decirle, ya tú no me gobiernas, yo quiero obedecer a Dios en este aspecto, aunque mi cuerpo, mis sentimientos y mi corazón me digan en mi carne, no lo hagas. Esa es la verdadera libertad. Obedecer a Dios es verdadera libertad. No soy controlado por mis deseos, no soy controlado por los impulsos pecaminosos de mi corazón. ¿Y cómo se ve eso? Vamos a ver lo práctico también, en otro ejemplo. Se ve cuando las circunstancias nos invitan a quejarnos contra Dios y contra todo el que se aparezca en nuestro camino. Y a vivir en falta de contentamiento. Nuestra alma toca la puerta a la señora queja y dice, oye, las cosas no te están saliendo como tú querías. He venido a visitarte para que te desahogues un ratito. No te dice que detrás de ella viene con 3 primos que se llaman Señor Amargura, Mrs. Matagoso y la señorita Ira. Pero te dice, quéjate, aprovecha el momento. Tú no te mereces lo que te está pasando. Estás siendo tentado a vivir en falta de contentamiento. Pero en ese momento, como tú permaneces en la palabra, como tú eres un discípulo de Jesús,
Cuando tienes todas las razones para pecar contra Dios, quejándote con falta de contentamiento, permitiendo que la amargura agarrope tu corazón, el Espíritu Santo te recuerda que Él es libre y que no tienes que obedecer al deseo pecaminoso de tu corazón de quejarte y vivir en amargura. Porque estás permaneciendo en su palabra, brota de ti la palabra en esas circunstancias y recuerda que Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Estoy perseverando en la palabra. Recuerda en la palabra que viene a tu corazón, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Las circunstancias que yo tengo entonces son una providencia de Dios y yo tengo todo lo que necesito en Él. ¿Están viendo como la misma palabra de Cristo brota de la vida de una persona que permanece y es libre para entonces obedecerla? Pero si no permanecemos en la palabra, no somos discípulos de Cristo en ese sentido, y por lo tanto cuando haya tentación en nuestras vidas, la respuesta no será la palabra, será la carne. Por lo tanto, mis hermanos, permanecer en su palabra nos muestra la verdad de la circunstancia y nos hace libre de la esclavitud, del pecado y de tener que obedecer a esos pecados en mi vida. Y esto es así en toda nuestra vida cristiana. Pero para estos judíos estaba peor, particularmente para los incrédulos, porque la condición de ellos era muy difícil. El peor lugar donde puede estar una persona es creer que es algo que no es. Estos judíos pensaban que eran algo por su descendencia genealógica y creían que tenían una relación con Dios cuando en su corazón no había ninguna relación con Dios. Yo siempre digo lo siguiente, lo más difícil son los inconversos que están en la iglesia, que entiendan que son inconversos. Porque han estado tantos años yendo a la iglesia, que creen que por una apariencia externa, no una obediencia sincera del corazón a la palabra, son lo que no son. Y para que ellos entiendan eso, se ofenden. Y eso es lo que pasa aquí, en el segundo punto que vamos a ver. Estos judíos se ofendieron. Estamos en segundo lugar. Los verdaderos hijos de Dios son libertados por el Hijo. Mira cómo ellos le contestan en el versículo 33. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Recuerda muchas conversaciones de personas que no son creyentes y uno empieza a decirle, hermano, yo creo que verifica aquí, se ofenden. ¿Sí? La palabra, lo que dice la palabra. Lamentablemente esta fue la primera respuesta de los que aparentemente habían firmado el verso 30 que habían creído. En vez de abrazar el llamado de Cristo a ser sus discípulos, a permanecer en su palabra, se ofendieron y se defendieron. Una respuesta clásica de aquellos que están engañados. Se ofenden y se defienden. Se ofenden y se defienden. Ellos apelaban a la unión del linaje de la descendencia de Abraham y según ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Bueno, creo que por el contexto están hablando de manera espiritual, porque de manera física fueron esclavos de Egipto, los israelitas, de los asirios, de los babilonios, estaban bajo el yugo romano. No hacía sentido hablarlo de manera física, porque realmente ellos estaban bajo el yugo romano en ese momento y eran esclavos en ese sentido. Pero se cree del contexto que ellos entendieron que era un aspecto espiritual. Ellos se consideraban libres, dice un comentarista, porque son descendientes de Abraham, con quien Dios había hecho el pacto. Por ello, como pueblo o nación de la descendencia física, disfrutaban de una posición religiosa distinta y única a los demás. ¿Acaso no somos la raza escogida, el sacerdocio real, la nación santa, pueblo que pertenece a Dios? ¿Cómo tú me dices que yo seré libre si yo soy libre? Definitivamente estos judíos están hablando en representación de la nación de Israel. Porque en el Nuevo Testamento lo vemos con claridad que en todo tiempo estos judíos afirmaban una posición especial por su descendencia y su linaje, todo el tiempo. Veían a los demás, a los gentiles con desprecio, a los samaritanos a todos con desprecio menos ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios escogido. Lo cual fue un gran engaño para ellos. Por lo tanto, le reclaman a Jesús, ¿por qué tú insinúas que somos esclavos si venimos del linaje de Abraham, que es nuestro padre? Y aquellos que estamos siguiendo el plan de lectura es hermoso porque ya dejamos Génesis,
Pero vimos allí como Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, siendo un pagano, lo llama, le da una promesa, le promete el hijo de la promesa, que es Isaac, y le aclara que no va a ser del hijo de la esclava, sino que va a ser del hijo de la libre. Y Abraham creyó y dice que fue justificado. Entonces Dios le dice que por medio de su descendiente, de su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa del evangelio apuntando a Jesucristo. Y yo me imagino que los judíos tenían esto en mente. Nosotros somos del linaje de Abraham, donde Dios le dio la promesa, somos un pueblo especial. Pero mira cómo Jesús le responde en el versículo 34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esto es bien solemne, mis hermanos. Jesús dice, en verdad yo les digo. Cuando Jesús dice eso es como que presten atención a esto, porque esto supone una reflexión profunda. Esto es una afirmación certera. En verdad yo les digo esto. Digieran esto. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Miremos en primer lugar. Los judíos tratan de distinguirse de los demás diciendo, somos de un linaje distinto, somos de Abraham. Y mira lo que hace Jesús. Lo siento, papito. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, Jesús elimina la distinción entre judío y gentil respecto a la posición que tienen los hombres delante de Dios. No es tu descendencia quien te hace favorable delante de Dios, es la obediencia de tu corazón a mi palabra. Por otro lado, cuando miramos la construcción en el griego de este pasaje, cuando dice comete pecado, no está hablando de una sola ocasión, sino está hablando de la práctica del pecado. De hecho, el mismo Juan en sus cartas lo aclara mucho mejor. Dice en 1 Juan 3:9, lo pueden apuntar. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está la distinción de un creyente y un no creyente. Un creyente va a pecar. Claro que sí, estamos en un cuerpo caído, pero no practica el pecado como el deporte. No es su lugar de residencia, lucha con él. Por el contrario, el no creyente practica el pecado, es su hábitat. Vive en pecado y de vez en cuando se acuerda de Dios, dice y hace una obrita buena por acá, pero sigue viviendo en pecado constantemente. Y Jesús lo que le está diciendo es que aquellos que practican el pecado son esclavos del pecado. En otras palabras, ustedes son esclavos del pecado porque permanecen practicando el pecado, aunque venga del linaje de Abraham. Porque los verdaderos hijos de Dios no practican, no viven en pecado de manera continua, sino que se arrepienten y viven en contra de la corriente del pecado. Interesante la definición de Dios del hombre sin Cristo. Es un esclavo del pecado. El hombre nunca se ve como un esclavo. Se ve como alguien libre. Pero la definición de Dios, que es la verdad, es que Dios le dice que es un esclavo del pecado. Está en una condición de esclavitud. Es la ironía de la libertad. Porque el hombre ve que seguir a Cristo es como una esclavitud. Voy a privarme de mis libertades. No voy a poder hacer A, B, C, X, Y, Z, cuando en realidad cada una de esas cosas que él piensa que tiene que dejar de hacer para seguir a Jesús son las cadenas que lo atan al pecado y a la muerte. ¿Están viendo el contraste? Y es que la esclavitud del pecado se viste de libertad. Y cuando muchos creen ser libres, en realidad son esclavos de sus deseos. Obedecen a sus lujurias, obedecen a sus apetitos carnales. Son esclavos de sus emociones y sentimientos. Se molestan y van y han visto el caso y le zumban un tiro al vecino. Un esclavo del pecado. Es un caso triste y grave. Pero vimos una respuesta clara en ese video de cómo somos esclavos del pecado.
Por lo tanto, los esclavos no pueden emanciparse a sí mismos. Necesitan a otro que lo liberen. Y mira el versículo 35. Mira lo que dice Jesús. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo de Dios lo hace libre, entonces serán realmente libres. Es decir, en una casa hay una gran diferencia entre la relación del esclavo que trabaja en la casa y el hijo que viven en la casa. Hay una gran diferencia. El hijo tiene derechos de permanencia, el esclavo no. A menos que el hijo, como parte de la familia, lo redima de esa esclavitud, lo emancipe y le haga libre, el esclavo va a seguir siendo esclavo. Solamente el hijo puede dar la libertad de la esclavitud, del pecado, para que el pecador pueda realmente disfrutar de los beneficios y la herencia de la promesa del pacto que Dios le dio a Abraham. Ustedes me dicen a mí, en otras palabras, que ustedes son hijos de Abraham y por lo tanto herederos de sus promesas y son libres. No. Es la condición de su corazón. Si el hijo no lo hace libre, usted no tiene parte ni suerte con la herencia de Abraham. Es la relación con el hijo quien define el estado ante Dios, no la nacionalidad. Ni mucho menos nuestra familia si es cristiana o si nació en un país cristiano. Es el estado de nuestro corazón delante de Dios. Lo que Jesús está haciendo es impresionante. Es impresionante. Los esclavos no heredan. Los esclavos no heredan. Los hijos sí. Necesitan la redención del hijo para disfrutar de las promesas del pacto. Y creo que los judíos no prestaron atención al mensaje de Juan el Bautista cuando le dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen, decía Juan el Bautista, mira la predicación de Juan el Bautista, que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Esa es la predicación de Juan el Bautista. Algunas aplicaciones antes de seguir, mi hermano. El pecado se viste como libertad, pero esclaviza. El pecado se viste como libertad, pero esclaviza. Mi hermano, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, dice la palabra que hemos sido libertados no solo de la justa condena que era a nuestro favor por nuestros pecados, sino que hemos sido libertados del gobierno del pecado en nuestras vidas. Eso es un hecho. No es algo que será, eso es algo que se hizo en el día en que nosotros fuimos salvados por gracia, nacimos de nuevo en la familia de Dios, fuimos libertados de la esclavitud del pecado a la redención gloriosa de los hijos de Dios. Ya hemos sido libertados del pecado. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 6, pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no sé con qué tú estés luchando, qué pensamientos vienen, qué batallas con el pecado tienes. Quizás no conozca eso que te derriba una y otra vez y te quiere someter a servidumbre diciéndote: no lo vas a dejar nunca, no vas a poder, porque el pecado tiene algo peculiar, se apodera de nuestra conciencia y quiere hacernos su Señor nuevamente, quiere ser nuestro Señor y hacernos sus esclavos nuevamente. Pero mira lo que dice Romanos 1, 8 al 4, que ahora lo que hay no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú has sido libertado del pecado. Tú tienes a la tercera persona de la Trinidad morando en ti, de modo tal que cuando el pecado toque a tu puerta y te dice: obedéceme, tú puedes decirle no. Porque eres fuerte, ¿no? Tú eres debilísimo, igual que yo. Pero el Espíritu Santo que está en mí me empodera para obedecer. Claro, la lucha es fuerte, mi hermano. Yo no estoy negando que la lucha no sea fuerte. De hecho, Pablo dijo: miserable de mí, pensando en todo esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mis hermanos, miremos la respuesta que él mismo da. Gracias a Dios por Jesucristo.
Él es poderoso no solamente para salvar, mi hermano, sino que Él es poderoso para santificarte también. Yo creo que hoy es una buena tarde para que tú corras a Cristo y le digas, Señor, tú eres mi dueño, libértame de esta esclavitud de pecado. O mejor dicho, libértame de la apariencia de esta esclavitud porque yo soy libre. Libértame de la tiranía del pecado en esta área en mi vida donde quieres ser dueño de mí. Y amigo que estás aquí, si tú no has venido a Cristo en fe y arrepentimiento, tú no eres libre. De hecho, tú sabes que tú eres un esclavo de tus sentimientos y de tus emociones. Tú lo sabes. Si tú eres sincero en tu corazón, en el tribunal de tu conciencia, tú sabes que tú eres un esclavo de tus deseos, de tus lujurias, de tus sentimientos. Tú sabes, amigo, que estás aquí, que no has venido a Cristo, que hay emociones pecaminosas a las cuales tú obedeces y lo disfrutas. Pero sabes que estás mal. Y estás buscando libertad. Y hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Y es que hoy venido a tu encuentro el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede darte esa libertad del pecado. Si el Hijo te libera, dice la palabra de Dios, serás verdaderamente libre, porque hoy no corres delante de la presencia del Señor y le dices, Señor, libértame de la esclavitud del pecado, yo quiero ser un siervo de tu justicia. No hagas como estos judíos que están aquí, que Jesús los confrontó con la realidad de su corazón, cuando les dice en el versículo 37, lea conmigo, sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Yo hablo de lo que he visto con mi padre, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. A pesar de que Jesús reconoce su ascendencia física del linaje de Abraham, les dice que la razón por la cual no aceptaron la palabra era porque su corazón estaba lleno de otra cosa, de homicidio. Esa palabra que se traduce como aceptar significa hallar cabida. Cuando Cristo les estaba hablando, era como ese plato hondo que está lleno hasta arriba. Estaba tan lleno que sus palabras rebotaban y caían y no hacían cabida en sus corazones por el pecado que moraba en sus corazones. Por eso usted tiene que arrepentirse y decir, Señor, perdona de mis pecados y acepto y reconozco tu juicio. Libérame, hazme libre, Señor. Y así mismo, no había lugar para Cristo en sus corazones, llenos de pecado en estos judíos. Que de hecho, esa era la evidencia de la relación distinta que tenían con el Padre. Por eso veremos en último lugar que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, tienen a Dios por Padre, amando a Jesús. Versículo 39. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan entonces las obras de Abraham. Cuando Jesús distingue a su Padre, que es Dios en el versículo anterior, del de ellos, que luego va a decir que es el diablo, pero todavía no lo ha dicho, lo está poco a poco llevando a ese punto. Los judíos nuevamente apelan al linaje diciendo, Abraham es nuestro Padre. Pero Jesús con su contestación les dice que sí es posible ser hijos de Abraham según la carne, pero sin embargo no según el espíritu de Abraham. Porque a pesar de ser del linaje físico, no actúan en el espíritu de Abraham, no hacen las obras de Abraham. ¿Cómo lo sé? Por sus obras, dice Jesús. Yo lo sé por sus obras, su incredulidad. De hecho, Abraham es el padre de la fe, creyó, y ellos no creían. Había maldad en sus corazones. De hecho, Pablo tomaría esta misma idea y esta idea de Jesús para hablar en Romanos 9 acerca del propósito de Dios en la redención. Y mira lo que dice el 9:8, del 6 al 8. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada descendencia, hijo de la libre. Entonces, no son hijos de Dios los que son según la carne, sino los que son contados como descendencia según la promesa, por medio de la fe.
Por lo tanto, no es el linaje que te hace tener a Dios por Padre, le está diciendo Jesús, sino tu relación con el Hijo, conmigo. Por eso Jesús los descubre cuando le dice, versículo 40, pero ahora ustedes me quieren matar. A mí, que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Entonces, esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. De nuevo, otra vez Jesús le dice, ustedes tienen un padre, todavía no estoy diciendo cuál es. Pero Jesús les muestra la condición de su corazón. Ustedes me quieren matar. Y esto no lo hizo Abraham. Al final del mes de febrero vamos a tener nuestro tiempo de expandir el sermón, el último domingo del mes. Vamos a expandir este sermón y vamos a hablar un poquito más de esto. Pero es precioso porque cuando Abraham tuvo a Jesús físicamente para matarlo. ¿No se cierra esa pregunta? Dice que Abraham no hizo eso. ¿Recuerdan la visita de los tres que le dieron la noticia? Luego hablamos de eso, pero es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso se le llama una teofanía. Y lo sabemos porque Abraham le llama Señor y acepta la adoración. Los ángeles no aceptan la adoración. Habían tres hombres y uno de esos tres hombres es una prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, cuando Abraham me vio, yo interactué con él, no me quiso matar. Él creyó en mi palabra. Uf. Pero mira lo que dicen ellos. Fueron descubiertos. Ellos le dicen, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Esta contestación es un ataque personal a Jesús. Esto pasa cuando usted discute con algo y ya no tiene argumento, te ataca a ti. No atacan el argumento, te atacan a ti. Esta gente está atacando entonces a Jesús personalmente. Y le dice, nosotros no nacimos de fornicación. Muchos estudiosos están de acuerdo que cuando hablan de esta manera, están hablando de quizás el rumor que se tenía de que María concibió antes de su casamiento. Y le dicen, tú naciste de fornicación. Respecto a nosotros, nuestro nacimiento no tiene duda razonable, pero tu caso es diferente. De hecho, más adelante hay historias judías como esta que hablan en la literatura que representan a Jesús como un hijo bastardo de María. Esto fue un ataque personal a Jesús. Jesús no les permitió recurrir a Abraham, pues vamos al Padre, dicen ellos, a Dios. Dios es nuestro Padre. Y dijeron, Dios es nuestro Padre, entonces, ¿qué tú vas a decir ahora? Mira lo que Jesús le dice en el versículo 42. Si Dios fuera su Padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió, sino que Él me envió. Por lo tanto, Jesús destruye la pretensión al decir que el amor a Cristo es la prueba del amor a Dios. Si ustedes son hijos de Dios, ustedes me amarían. ¿Lo ven ahí? Si ustedes realmente son hijos de Dios, ustedes me amarían. El amor al Hijo es una muestra de nuestra paternidad espiritual con Dios. Pero no solamente eso, Jesús afirma en este pasaje la gran verdad de que el autor de la misión salvífica es el Padre que envió al Hijo. Jesús no está actuando desconectadamente de su Padre porque Él es uno con Él. Pero Él vino a obedecer la voluntad de su Padre y obedeció y fue enviado por Él. Mi hermano, unas aplicaciones finales. El amor a Cristo es la marca contundente de que somos hijos de Dios. ¿Queremos saber si hemos nacido de nuevo? Si somos hijos de Dios, hay una forma sencilla de descubrirlo, dice un autor. Amamos a Cristo. No estoy hablando del amor terrenal, vacío y superficial. Estoy hablando de
del deseo de mi corazón, de ese amor que me cautiva. Recuerda cuando usted se enamoró de su esposa y se convirtió literalmente en un tonto, porque nos convertimos en tontos. La realidad. Hacemos lo imposible para sorprenderla. Nos atontecemos. No nos importa ni siquiera la vergüenza. Yo recuerdo que fui un día de San Valentín a una clase de la Yupi a entregarle algo a ellos en medio de la clase. Yo no haría eso ahora. Y todo el mundo, ¡ah! Y yo, ok, lo hice. Pero cuando estamos en esa, somos capaces de hacer tantas cosas. De la misma manera, mis hermanos, cuando digo amor, hablo de ese amor relacional con la persona de Cristo que somos capaces de ir a todas por Él. No, yo conozco la doctrina reformada. Tú amas a Cristo. No, que yo crecí en la iglesia. Tú amas a Cristo. No, que yo he sido, Dios me ha usado. Tú amas a Cristo. Esa es la marca irrefutable realmente de una persona que ha creído. Ama a la persona de Jesús por lo que hizo por él. ¿Y cómo se ve el amor? El amor no es simplemente una palabra. Hay una canción, ¿verdad?, de un autor no muy cristiano. El amor no es sustantivo, es un verbo. El amor se ve en nuestras obras. Hagan las obras de Abraham. Abraham dejó su tierra porque creyó en la promesa y siguió confiando en el Señor en medio. Aún su hijo estuvo dispuesto a entregar porque se lo pidió Dios. Ahí se ve el amor. No me hable que eres cristiano si no amas a Cristo. ¿Entiendes el punto? Si no estás dispuesto a darlo todo por Él. El amor a Dios y a Cristo no tiene competencia. No es Dios y mi fortuna, mi esposa. Es que Cristo está en otra categoría. En otra categoría. ¿Cómo yo sé si he sido salvado, si soy un hijo verdadero de Dios? Yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Y mi vida es de Él. No sé cómo llegué ahí. No sé cuándo cambió eso. Pero sucedió en mi vida. Yo no quiero saber de otra cosa que no sea conocer a mi Señor Jesucristo. Ese es el corazón de uno que ha creído. No tiene otro propósito. No ve nada más precioso que la persona de Jesús. No, Juan lo dice más adelante. El que me ama, mira la relación de la palabra y permanecer en la palabra. Mi palabra guardará. Cuando hablamos al principio de cómo aplicamos permanecer en la palabra, no lo hacemos como 1, 2, 3. Ok, estoy molesto. Ok, tengo que hacer esto, pues por lo tanto lo voy a hacer. No, lo hacemos porque amamos a Cristo. Cuando obedecemos y permanecemos en la palabra, lo hacemos porque lo amamos a Él. Y como lo amamos, le tememos, queremos agradar en todo. Y cómo yo voy a vivir una vida si amo a Cristo en desobediencia a su palabra. No hace sentido. Por eso Jesús dijo, respondió Jesús, le dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y mira lo que dice, haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es la mía, sino la del Padre que me envió. Suficientes ejemplos fatulos tenemos de personas que dicen, sí, porque esto es por ti, Dios, y viven una vida distinta de Dios. Pero miremos nuestro propio corazón, mi hermano. ¿Tú amas a Cristo? ¿Estás creciendo en tu amor por Él? Si tienes el Espíritu Santo, yo sé que sí lo amas. Pero hay cosas en nuestra vida que apagan nuestro amor por Él. Iglesia, cuidémonos de esas zorras pequeñas que distraen nuestra devoción y nuestro amor por Cristo. Cuidémonos, mis hermanos, estemos alerta. Porque yo sé que si tú has creído en Cristo, tú lo amas con tu corazón. Pero de alguna manera no se está traduciendo en tu vida. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no se traduce en una vida de obediencia? ¿Qué hay en medio de mi amor por Él sincero a obedecerle? Eso que está en medio se llama ídolo. Y Dios no compite con ídolos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tú amas a Cristo? Entonces, ¿cómo está nuestra obediencia
a su palabra. Mi hermano, terminamos donde empezamos. Los verdaderos hijos de Dios son discípulos que permanecen en su palabra. Esta palabra es la verdad. La verdad los hace libres para obedecer a nuestro Padre por amor a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y en esto confirmamos que somos hijos de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por ella, Señor. Oh, Señor, te damos toda la gloria y alabanza a ti por lo que tú has hecho en la vida nuestra. Nosotros pensamos, Señor, en dónde estábamos y quiénes éramos y cómo tu gracia nos alcanzó. Tenemos que darte alabanza y gloria por siempre, Señor. Pero yo quiero que mi vida, la vida de mis hermanos, no se traduzca, Señor, en una vida religiosa vacía como la de estos judíos, que apelaban a una tradición y a un linaje como la seguridad para afirmar que son hijos tuyos, sino que apelemos al amor manifestado, a la obediencia en tu palabra en nuestra vida, como la evidencia de que somos tus hijos, Señor. Porque en ti hay libertad. Tú nos has hecho libres, Señor, de la esclavitud del pecado. Y podemos obedecerte. Podemos caminar en fe. Porque tu espíritu produce el querer como él hace de nosotros. Gracias, Señor, Padre. Usa esta palabra para mi propia vida y la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.